En el corazón de la selva yucateca, donde el sol apenas se filtra a través del denso dosel verde, se encuentra un lugar de poder y misterio, el cenote sagrado. Para la gente de la selva, estas ventanas al inframundo no son solo fuentes de agua, son portales a lo divino, lugares donde el mundo de los hombres y el de los espíritus se tocan. Y es aquí, en estas aguas turquesas y profundas, donde se lleva a cabo la prueba más antigua y temida, la prueba del cenote sagrado. Desde que era niño, Kinich había escuchado las historias. Relatos susurrados alrededor del fuego sobre valientes que descendieron a las profundidades para nacer de nuevo como guerreros jaguar, los protectores de su pueblo. Otros, sin embargo, nunca regresaron, reclamados por las aguas silenciosas. Ahora, con el sol de su 18º ciclo pintando el cielo, había llegado su turno. No era una elección, era su destino. Para liderar, para proteger, primero debía ser juzgado. El anciano chamán, con ojos que parecían contener la historia de 1000 lunas, lo guió hasta el borde del cenote. El aire era pesado, cargado con el aroma de la tierra húmeda y el copal ardiente. El agua no juzga tu fuerza, Kinich, dijo el anciano con voz rasposa como la corteza de un ceibo. Juzga tu corazón. El jaguar ancestral no busca un cuerpo fuerte, sino un espíritu inquebrantable. Recuerda quién eres, recuerda a tu gente. Tu miedo es el primer guardián que debes vencer. Kinich respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire de la superficie por última vez. Miró su reflejo en el agua quieta, un joven en el umbral de convertirse en hombre. Luego, sin vacilación, se lanzó al vacío. El impacto fue un abrazo helado que le robó el aliento. El mundo de la luz y el sonido desapareció, reemplazado por un silencio azul y profundo. A medida que descendía, la presión aumentaba, apretando su pecho, susurrándole dudas en los oídos. ¿Era lo suficientemente digno? ¿Qué pasaría si fallaba? Abrió los ojos. La luz del sol se había convertido en un lejano resplandor, y a su alrededor, las paredes del cenote se perdían en la oscuridad. Se sentía pequeño, insignificante en esta inmensidad acuática. Fue entonces cuando la duda comenzó a tomar forma. Sombras danzaban en la periferia de su visión, pareciendo moverse con una inteligencia propia. Vio los rostros de sus antepasados, sus miradas severas, juzgándolo. Escuchó los susurros de sus propios miedos. El miedo al fracaso, el miedo a la oscuridad, el miedo a ser olvidado. El agua se sentía más fría, más pesada, como si intentara arrastrarlo hacia el fondo para siempre. Luchó contra el pánico, recordó las palabras del chamán. Recuerda quién eres. No era solo Kinich, el joven. Era el hijo de un guerrero, el nieto de un líder, el futuro protector de su aldea. Su vida no le pertenecía solo a él, pertenecía a su gente, a los niños que reían en la plaza, a las mujeres que tejían historias en sus telares, a los ancianos que guardaban la sabiduría. Esta fuerza, este sentido de propósito, comenzó a calentar su sangre, empujando el frío hacia afuera. Con cada brazada hacia abajo, se sentía más decidido. Ya no huía de las sombras, las enfrentaba. El miedo ya no era un ancla, sino una corriente que lo impulsaba. Sabía que el espíritu del jaguar no era un monstruo que lo esperaba en la oscuridad. Era una prueba de su propio espíritu, y él no se rompería. Continuó descendiendo, más y más profundo, hacia el corazón del cenote, hacia el encuentro con su verdadero yo. Justo cuando sus pulmones ardían, suplicando por aire, lo vio. No fue con sus ojos, sino con su alma. En la oscuridad más absoluta, 2 puntos de luz esmeralda se encendieron, brillantes e hipnóticos. No había un cuerpo físico, solo una presencia abrumadora, una energía ancestral que vibraba en cada molécula de agua a su alrededor. Era Balaam, el espíritu del jaguar ancestral. Su poder era inmenso, antiguo como la propia tierra. La presencia del jaguar no lo atacó con garras ni colmillos. Su ataque fue mucho más sutil, más profundo. Inundó la mente de Kinich con visiones. Visiones de su aldea en llamas, de su gente sufriendo, visiones de su propio fracaso como líder. Le mostró un futuro donde era débil,
donde sus decisiones llevaban a la ruina. Era una tortura psicológica, diseñada para quebrar su voluntad, para que se rindiera a la desesperación y se dejara hundir. Por un momento, el terror lo paralizó. Las visiones se sentían tan reales, el dolor tan palpable. Sintió el peso del mundo sobre sus hombros, una carga demasiado pesada para soportar. Estaba a punto de rendirse, de exhalar su último aliento y unirse a los que habían fallado antes que él. Pero entonces, otra imagen surgió en su mente, no del jaguar, sino de su propio corazón. Vio el rostro de su madre, sonriéndole con orgullo. Vio a su padre, asintiendo con respeto. Vio a su pueblo, no sufriendo, sino celebrando bajo su protección. Esa visión, nacida de su amor y su deber, fue su escudo. Rechazó las mentiras del jaguar. «No me quebraré», gritó en su mente, un desafío silencioso en el reino acuático. «Protegeré a mi gente. Ese es mi propósito, y nada me desviará de él». Reunió toda su fuerza, no la física, sino la fuerza de su convicción. En lugar de luchar contra la presencia del jaguar, la aceptó. Reconoció el miedo, la duda, el potencial de fracaso, pero no dejó que lo definieran. En el instante en que aceptó su propia vulnerabilidad y la reafirmó con su propósito inquebrantable, las luces esmeralda parpadearon. La presión abrumadora se desvaneció, reemplazada por una sensación de calma y poder. El espíritu del jaguar no había sido derrotado, había sido honrado. La prueba no consistía en vencer al espíritu, sino en demostrarle que el corazón del candidato era digno de llevar su esencia. El jaguar no buscaba un maestro, sino un socio, un recipiente para su espíritu protector. Una corriente cálida lo envolvió, empujándolo suavemente hacia arriba. Su cuerpo, que antes se sentía pesado como una roca, ahora era ligero como una pluma. Ascendió rápidamente, atravesando las capas de oscuridad y duda que había conquistado. Los rayos de sol se hicieron más y más brillantes, llamándolo de regreso al mundo de los vivos. Rompió la superficie con una bocanada de aire que fue tanto un grito de dolor como de victoria. El sol lo cegó, el aire fresco llenó sus pulmones ardientes. Flotó en el agua, exhausto pero renacido. El anciano chamán lo esperaba en el borde. Su rostro impasible ahora mostraba una leve sonrisa. «El agua te ha juzgado, y te ha encontrado digno», dijo. Cuando Kinich salió del cenote, ya no era el mismo joven que había entrado. Su mirada era más profunda, su postura más firme. En su piel, bajo la luz del sol, parecían danzar las sombras sutiles de las manchas de un jaguar. No había vencido a un monstruo en las profundidades. Se había enfrentado a sí mismo y había ganado. Había descendido como un joven lleno de miedo y había emergido como un guerrero jaguar, con el espíritu ancestral de Balaam latiendo en armonía con su propio corazón, listo para proteger a su gente hasta su último aliento. La prueba había terminado. Su viaje como guardián acababa de comenzar. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la cultura maya. Si te fascinan estas historias ancestrales, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones. Hasta la próxima.